Acción, bienvenidos a este episodio de Phil Cultis. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de algo muy diferente, algo con lo que yo no tengo mucha experiencia, pero realmente me gustaría conocer más acerca de. Y me acompaña alguien que hará que entiendo que tiene como algo interesante, que es el hecho de que él tiene la historia de la mayoría de gente que estudia esa carrera que yo he conocido, que es que él estudia arquitectura, pero le gusta la fotografía. No sé por qué eso le pasa a todos los arquitectos, siempre tienen que estar en otra vaina. Hoy estamos con José Ricardo Fernández, Índigo 404. No aplaudimos, no sé por qué tú estás aplaudiendo. No sé, qué sé yo, aplaudí, siempre lo veo. Sí, pero cuando mucha gente, qué sé yo. Pero ok, Ricardo, como había mencionado, por lo que veo a ti te gusta mucho la fotografía, tu Instagram está plagado de fotografía, pero generalmente, y lo que me llama más la atención de tu perfil, es el hecho de que tú haces fotografía de calle. Entonces yo quiero saber, ¿qué te hizo primero, qué te hizo llegar a eso? O sea, ¿qué te motivó a tirar fotos en la calle? Yo empecé a hacer fotos a los 15 años. O sea, yo estaba en un paseo del colegio y con mi celular yo empecé a tirar fotos en la zona colonial, me acuerdo yo. Y ahí fue como que yo desperté como que esa sensibilidad, por así decirlo, de capturar esos momentos que yo vivía. Entonces le seguí dando, o sea, seguí tirando fotos desde los 15, pero cuando me tocó como que elegir mi carrera, yo tuve que tomar una decisión bastante fuerte entre fotografía o La arquitectura. olla se llama eso. Tú viste Chabón y dijiste, el diablo, espérate. Eso dilo claro, eso fue lo que pasó. Ey, Chabón, bacano. Pero el que puede, puede y el que no puede, no puede. Exacto. No, pero decidí estudiar arquitectura y ahí, digamos, fue donde vi como que el urbanismo, vi el edificio y ahí decidí empezar a salir a la calle. Y desde los 18 ya le he dado de largo. Ok, ahora me acabo de acordar de algo muy importante que no está encima de esta mesa y que debería de estar en esta mesa. Pero ustedes lo van a hacer, lo van a notar cuando yo lo traiga y lo ponga. Déjame traerlo. No quiere que suba más la luz porque entonces se está viendo mucho el reflejo de vaina. Ok, seguimos grabando igualito. Eso no es nada. Claro, tengo que darle shout out a toda mi gente. Chequea la cámara si estamos. El Porque poder de la edición el va a ser. poder no va a ser edición. Yo Ah, ok. edito video y yo lo más mío, yo lo edito lo menos posible. Y también tengo que recordarme en la serie de mención a la gente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura y su misión de impulsar el arte, la cultura y el talento en cada rincón de nuestro país. Entonces, Ricardo, algo muy interesante, y como yo había mencionado al principio, he conocido varios arquitectos que tienen más una afinidad por las artes, pero entonces no encuentran como un lugar en las artes y se van a la arquitectura. ¿Cómo tú sientes que la arquitectura, digamos, te ayuda a desarrollar o te ayudas a florecer esa parte artística que claramente tú tienes, pero que tú no querías como que meterte tan de fondo en? Es que o sea, los arquitectos de por sí somos diseñadores y nos enseñan bastante sobre el principio compositivo que también se utilizan en la fotografía. Entonces, esos conceptos y esa, digamos, teoría, ya tú la aprendes al principio de la carrera y, y en mi caso me ayudó bastante como que para mejorar en la fotografía. O sea, me ayuda. Yo digo que se complementan las dos. O sea, o sea, yo complemento cosas de arquitectura con fotografía y fotografía con arquitectura. Ok. Entonces, tú habías mencionado que fue bien joven, con 15 años, en un viaje a la zona colonial. Entonces, lo que puedo pensar por eso es que lo que te hizo hacer ese tipo de fotografía de la calle, que es lo que tú mayormente estás haciendo ahora mismo, fue como ese sentimiento o al menos a mí me da ese sentimiento es
del momento, de que tú vas a coger algo que probablemente no se vaya a repetir, pero que literalmente, o sea, es capturar la ciudad en movimiento. Entonces, quisiera saber más específico por qué tú haces ese tipo de fotografía y qué es lo que te llevó a hacer ese tipo de fotografía. Ok. Que por primero, o sea, ¿cuál sería el término tú entiendes adecuado para llamarle la fotografía que tú haces? O sea, es fotografía de calle. Ok, O en inglés, street photography. ok, Entonces, yo siempre suelo visitar, o sea, una de las razones por las que ya más me gusta hacerlo y por la que lo sigo haciendo, es porque yo no suelo estar en esos sitios, en esos barrios. Digamos, son poco comunes y visitándolos yo me di cuenta todas las cosas que tienen. O sea, el color, la gente, la forma de vida de cada una de las personas. Entonces, digamos que esa es una de mis principales razones, como que conocer y, y explorar esos sitios de la ciudad que yo no estoy acostumbrado a estar. ok. Es más un asunto tuyo hasta del mismo descubrimiento de la zona y de la misma forma mostrárselo tal vez al que no está tan ahí. Exacto. Ok, ahora mismo incluso por una fotografía que tú hiciste muy recientemente, que era de un señor que estaba con unos lentes y en blanco y negro y está como, la foto parece como un claro oscuro. Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el fotógrafo, pero hay un fotógrafo chino muy conocido la mayoría de fotografía era fotografía de calle, y que utilizaba mucho negro oscuro, usaba mucho la simetría con las sombras. Te hablara, no me acuerdo de verdad. Pero mi pregunta en base a eso es, ¿tú tienes o sea, tú te inspiras en algún fotógrafo en específico o algunos fotógrafos en específico? Locales, internacionales, para el tipo de fotografía que tú haces o cómo tú compones las fotografías que tú haces. Cuando yo empecé, mi fotógrafo, o sea, el primer fotógrafo de calle que yo vi se llama Bruce Davidson. Okay. Él tiene una serie que se llama Subway y él utilizaba mucho esos claroscuros porque él tiró esas fotos Nueva York de los años 80. Ese es el que hay una señora que está pintada y se le ve todo lo poros y toda la vaina. Y si él lo Exacto. hacía, era con flash, que era así Era la con fotografía. flash. Sí, yo sé cuál es ya. Ok. Entonces, él hacía ese tipo de fotos y me llamó bastante la atención. Y, o sea, es mi fotógrafo favorito. Ok. A nivel local, porque con todo esto yo solamente veía como que, consumía fotografía de De fuera. fotógrafos de afuera. Conocí a un fotógrafo, bueno, conocí la fotografía de un fotógrafo de aquí local que se llama Maurice Sánchez. Y él, lo mismo, se metía en los barrios y él hace fotografía en film, o sea, en fotografía análoga. Que eso también tiene su nivel de respeto, Ujú. porque ya casi nadie está usando film. Primero por la barrera del costo, por eso es muy importante. Segundo por la habilidad. O sea, digo, el mismo costo te requiere que tú tengas cierto nivel de Cierta habilidad habilidad. porque si no tú vas a estar haciendo mucho disparate y eso requiere un largo conocimiento. Entonces me interesa también, ya que estamos hablando de eso mismo, justamente de la fotografía de calle que tú utilizas, que tú estás mencionando que es en ciertos lugares que tú no sueles concurrir. ¿Cuáles son esos lugares a los que tú sueles ir a hacer este tipo de fotografía de calle? Bueno, el primero es Villa Consuelo. O sea, hay mucha. Y lo digo, o sea, digo el primero porque siempre me gusta ir por los colores que hay, por las diversas cosas que pasan. O sea, en todos los barrios pasan como que muchas cosas al mismo tiempo. Ujú, Entonces, pero Villa Consuelo es uno de los principales porque es que tú puedes tener un puesto o sea, una tienda china, ujú. vendedores en la misma acera y después al lado tú tienes a alguien vendiendo empanadas o vendiendo frituras O un salón, o y un una gente haciendo salón unos rolos ahí mismo. en Todo la al misma mismo, calle, todo al exactamente. mismo tiempo y es como que mucha información para analizar. Hay otro, por ejemplo, el Mercado Nuevo, que está cerca de la 42 de Capotillo, que también es, o sea, un mercado, frutas y vegetales y carnes, Ujú. pero que también hay mucha actividad de por medio y hay muchas cosas pasando y hay, tú si visitas esos lugares, tú te va a dar un shock porque es como que es demasiada información para tú asimilar en el momento.
Hay como, yo he escuchado a mucha gente decir que le gusta la República Dominicana, o sea, gente que viene de fuera, porque la República Dominicana es un lugar muy chilling, es un lugar muy tranquilo donde las cosas se mueven muy al paso. Y yo siento que lo que tú estás diciendo va muy en contra de eso y es algo que yo también comparto. Yo creo que República Dominicana, si no lo es una de las ciudades que probablemente se mueve más rápido y más en ese tipo de ambientes. Entonces, como alguien que hace fotografía, me gustaría saber en esos momentos donde tú estás en un sitio tal vez más rápido de la República Dominicana, ¿cuál ha sido una experiencia que tú has tenido de intentar tomar una fotografía a algo tan espectacular que no te dio el chance de poder capturarlo, Mira, pero que quede en tu cabeza esa imagen? hay una anécdota que, bueno, yo le he contado en el Ujú. Green Room, que es que cuando yo estaba en el mercado de Villa Consuelo, yo estaba en el segundo, o sea, tiene dos niveles, yo estaba en el segundo piso y abajo, de repente, o sea, de la nada, aparece un pana vestido de Batman, completo, sin ningún contexto así, porque sí. Y yo me quedé como que mirándolo tanto tiempo que a mí no me dio tiempo de poder sacar la cámara y que tirar la foto. O sea, es una situación bien, fue una situación en el momento que yo no me lo esperaba. O sea, Ujú. la situación no, o sea, el lugar no lo meritaba. Sí. Y fue, es una de las cosas que tú te encuentras, tú en esto te encuentras diversos personajes en la calle y ahí que tú te ahí uno se da cuenta que hay muchas cosas no solamente como que en la ciudad como tal, en los barrios, o sea, más adentro. Ajá. Usualmente yo creo que en los barrios hay como que ciertos protagonistas que están siempre ahí, que uno como que, si tú haces ese tipo de fotografía, siempre es interesante encontrarte con ese tipo de personas. Ahora yo quiero saber, en ese mismo contexto, ¿qué experiencia tú has tenido? ¿Has tenido alguna experiencia de rechazo a alguien que tú lo has intentado o algo que tú has intentado fotografiar? ¿O tú has, qué sé yo, has estado en una situación como generalmente está en el barrio de que están pasando cosas que tal vez no son las más lícitas y estás tú con una cámara ahí? A mí, o sea, la primera vez que yo, bueno, este año, la primera vez que yo salí a tirar fotos, que fue para justamente el mercado nuevo de ahí, el mercado nuevo, pasó que yo estaba, me gustó, me llamó la atención un edificio viejo y yo decidí tirar una foto. Arquitecto al fin. Ujú. Entonces, no me percaté que dentro de ese edificio viejo y que parecía abandonado, habían nacionales haitianos. Ok, Y ellos pensaron que yo le estaba tirando fotos a ellos. Y ellos salieron amotinados en manada a ok. preguntarme de que, ¿qué es lo que está tirando fotos? ¿Qué es lo que está tirando fotos? Y yo como que, tranquilo, mi hermano. Y, o sea, no me mandé corriendo, pero, pero pero salí, zapateate rápido. exacto. Ok, mierda. ¿Qué otra situación de ese estilo te ha pasado? O sea, esa ha sido como que la Más grande. más grande de rechazo. Ok. Pero después, yo siempre suelo usar la técnica de lugar que paso, lugar que digo buen día, le meto conversación a la gente Ujú. y digamos primero, antes de tirar la foto, me hago como que amigo de a quien yo le quiero tirar la foto Ujú. y conversamos y después ya al final es que le pido el retrato o que él me permita documentar esa, o sea, cualquier actividad que él esté haciendo. Ok. Por ejemplo, el que tú mencionaste, el del claroscuro, Ajá, con los lentes y eso. con los lentes, a él yo había pasado y o sea, yo me acuerdo que yo le dije, ¿qué es lo que mi don? Todo bien, todo tranquilo y, o sea, primero como que tuve una conversación con Ujú. él, Humanizaste a la exacto, persona antes de retratarla. exacto, o sea, dicho finamente. Y ya después yo le dije, ¿usted me permite tirarle un retrato? Y él me dijo, tira todas las fotos que tú quieras. Entonces ya, en esto de la fotografía de calle, cuando retrato se refiere, siempre hay que tener ese tacto con la persona, porque tú no puedes venir con una cámara y Ajá. tirar una foto porque tú estás invadiendo un espacio personal. Entonces, pasa que también, por ejemplo, tú le tiras foto a alguien de lejos, ahí sí tú no pides permiso porque tú estás a cierta distancia y tú no estás Ujú. invadiendo un espacio. Bueno, tú no estás invadiendo ese espacio. Pero si esa persona te ve, ya lo que queda es pedirle perdón. O sea, a veces en esas situaciones, cuando es de lejos, es más fácil pedir
perdón, que pedir permiso. Ujú. Pero ya cuando sí es de cerca, es bueno tú como que acercarte, le hablar, conocerlo, porque a mí hay algo que yo siempre trato de hacer y es que es conocer a la persona, porque yo te voy a tirar una foto, yo te voy en la calle, supongamos, tú te pelando, o sea, partiendo un pollo en una carnicería. Yo digo, oh, veo la escena, por así decirlo, y me llama mucho la atención. Yo decido tirarte una foto, pero ¿qué tal si tú no quieres? Yo tengo como que conocerte, o sea, a mí siempre me interesa conocer a la persona, no solamente quedarme con la foto, porque si yo me quedo con la foto, como que no estoy Ok, en nada. es como, o sea, como tú dijiste al principio, un asunto de exploración tanto tuya como de tanto el espectador. Aunque ahora que tú mencionas eso, eh, y bueno, remontándome a algo que tú mencionaste anteriormente, como la fotografía que tú suele ser un blanco oscuro, suele ser un blanco oscuro, blanco oscuro, blanco negro, un negro blanco, ok, eso mismo. Fotografía que la sombra está muy bien marcada contra lo que hay de luz, a eso es a lo que me estoy refiriendo. La gente que sabe más de eso me corregirá, yo no soy experto. Pero ok, tú también mencionaste dentro de eso de que te gusta que los espacios son muy coloridos. Pero entonces, la pregunta, yo entiendo por qué te la hago, pero igualmente para el que pueda entrar a tu perfil va a ver algo contrario, que la mayoría de fotografías que tú haces, que tú subes, suele ser en blanco y negro. Entonces, ¿cómo tú entiendes que tú puedes proyectar el hecho de que tú estás tomando una escena muy colorida y realmente tú lo que estás es presentándole al espectador final de una escena en blanco y negro? ¿Cómo tú entiendes que se traslada, no, se traduce, digamos, eso? Eh, o sea, ya en los últimos meses o sea, he estado haciendo como que color, porque me he dado cuenta que el color es necesario, pero aún así me gusta el blanco y negro o sea, por la capacidad que tiene de expresarte, o sea, la capacidad que tiene esa escala de grises que yo traté de mostrar, de darte a entender que ahí hay color. Ujú. Entonces yo siempre trato o sea, de que cada foto que yo tiro en blanco y negro, o que la tiro a color, pero la pienso en blanco y negro, Ok, eh, trato de que, aunque esté en blanco y negro, se mantenga esa esencia del color a través de la escala de grises. ok. Porque, por ejemplo, un verde, o sea, pueden haber dos tonos diferentes de verde, pero cuando yo la paso en blanco y negro, quizá el verde más oscuro se vea como que un poco más negro Ujú. y, y así O sea, sucesivamente. se maneja igualmente, como tú dijiste, la escala de grises. Y ok, siguiendo en ese mismo orden, eh, hay un asunto, o sea, yo al menos cuando veo fotografía a blanco y negro, puedo pensar en varias cosas. En una es una decisión de estilo, en una puede ser en base a algún tipo de limitación que tenga quien la está tirando, del hecho de que tal vez no maneja mucho los colores y entonces quiere como que limitar lo más posible. Otro que puede ser que un fotógrafo simplemente novato que le gusta el blanco y negro y entiende que, o sea, cuando tú empiezas en la fotografía, cuando tú pasas esa fotografía de color a blanco y negro, como que se ve más bacana de repente. Entonces, pero también puede ser simplemente que pertenezca a una serie o lo que sea, pero me gustaría saber en tu caso, ¿por qué tú eliges transformar esa fotografía de color a blanco y negro? Al principio era una cuestión de estética. O sea, uno empezando, o sea, a todo esto, yo nunca he estudiado como que fotografía, De siempre forma formal. de forma formal, siempre ha sido como que yo viendo videos y también consumiendo mucha fotografía, eso me ayudó como que a formarme y a entrenar el ojo, como que me ayudaba a identificar situaciones en la calle, como que, este fotógrafo tiene una fotografía similar, déjame practicarlo para entrenar el ojo. Ujú. Y, y bueno, eso que, coño, como que me debía, pero eso que tú decías al principio era estética, pero ya después, como que a medida que yo iba tirando más fotos, era una cuestión de narrativa. De que yo sentía que lo que yo quiero contar con esa imagen, la cuento mejor en blanco y negro que a color. Porque hay
un juego de sombra que prefiero tenerlo en blanco y negro que Ujú. con todos esos colores que no me ayudaban tanto a la narrativa que yo quería tener. Ok, yo particularmente, yo no me denomino un fotógrafo, pero yo hago mucha fotografía y siempre en el mundo de los fotógrafos existe como una lucha entre en cámara y en post. De, ok, lo que sale, lo que yo tiré, eso es lo que va a salir cuando yo se publique la foto o cuando la ponga la guinda en algún sitio. Pero entonces, como los tiempos han pasado, la mayoría de generaciones más modernas lo que hacen es que toman una fotografía y luego dicen en edición yo la arreglo. ¿Qué tanto, o sea, en qué posición o en qué lado o qué tanto tú te pones de esa conversación de lo que yo tiro en cámara, eso es lo que hay, o de en postproducción yo la arreglo y ahí es que está la fotografía que realmente yo quiero? En la fotografía de calle hay un tema de que tú no tienes tanto tiempo para decir como que, te tiras la foto de que, vamos a repetirla. O sea, eso no es poco probable, al menos que sea un retrato, que tú se la hayas a una agenda que tú conozcas y ya han hablado, o sea, Ujú. tú o sea, iniciaste una conversación, ahí sí tú repites la foto a las veces que tú quieras, pero cuando es una situación, tú la tomaste y tú tienes esa oportunidad y ya no hay postproducción. Si te salió baja posición, te fuñiste, como también si te salió con exposición muy alta, también no hay forma de tú poder arreglar esa foto porque esa situación es una en un millón, al menos en ese día que Ujú. tú saliste a tirar esa foto. Pero, o sea, me refiero más en el sentido de, ok, si asuntos como la exposición se pueden arreglar en la post. O sea, en Lightroom tú hablas de Lightroom y tú le subes la exposición y ya tú arreglaste esa fotografía. Pero hay fotógrafos que vienen más de la época, digamos, de lo análogo que no harían eso. Que tiraron la foto y si la foto quedó así, pues entonces la foto ya sí se quedó. O sea, o bueno, quisiera preguntar más, o sea, en las fotos que tú haces, tú tienes un proceso de post de arreglar los detalles, de quitarle, mira, se le ve una arruguita aquí, déjame arreglársela, déjame, ok, en el fondo se ve tal cosa, ese letrero no me gusta, déjame quitar ese letrero, ese tipo de cosas, o tú eres muy de dejarla al natural de cómo tú la tomaste en el momento. Yo en mis fotos yo solamente arreglo detalles de iluminación y color. Ok. Cosas que sean de que arruga y al menos la fotografía de calle, claro. Ujú. O sea, cosas de que arruga, que se le ve tal, o sea, esta vaina a la Sí. doña, yo se lo dejo porque así, o sea, así mismo como yo lo vi, así mismo yo quiero que la gente lo vea. Yo le suelo ajustar iluminación, o sea, la exposición, blanco y negro y toda esa cosa, para, digamos, ¿cómo yo le diría? Como que, Balancea lo más lo que tú entiendes que es lo correcto, porque no, no, pues. o sea, yo quiero que tenga, o sea, que se vea de un aspecto para apoyarlo a la narrativa que yo quería que tuviera esa foto. Ok, ya. O sea, es como que, por ejemplo, bueno, te fue el cultis, vamos a Ujú. entrar un poco en película. Dale. Cuando tú grabas una película, tú tienes coloristas Ujú. y tú tienes VFX. Ujú. Entonces, como que tú necesitas de esos elementos, tanto de color, tanto de la iluminación en el set, para... Evocar el efecto que tú quieras Exacto, en esa escena o el momento o la película, el mood completo, el mood claro. completo. Entonces, yo no tengo, o sea, el set mío es la calle Y lo que haga ahí. y lo que hay ahí. Entonces, yo trato de, para para yo poder como que, se me está yendo la palabra, pero pronto, Dile, no piénsalo. sí, Esto no tiene o que sea, ser. para yo aportar a esa narrativa, ya ahí yo decido editarlo. Antes yo no la editaba. Antes sí, yo quería una foto en blanco y negro y yo le bajaba la saturación y ya. O sea, la hacía así, no me preocupaba tanto por ese contraste entre luz y sombra, o sea, no, Ujú. no me interesaba tanto. Pero ya después, cuando yo vi la magia de la postproducción, de que yo en post podía añadirle más historia a lo que tenía esa foto, ahí yo Claro. dije, o sea, o sea, si la foto lo necesita,
porque también es otra cosa, si la foto no necesita edición, tú no la editas y ya. ¿Cómo? Al menos en la fotografía de calle. Ok. Tú hace ya unos meses tuviste una exposición, no me acuerdo ahora el nombre, dime, mencioname cómo era el nombre del sitio. El Salón Bienal de Fotografía y Video. Ok, entonces la fotografía siempre, a lo menos para mí particularmente, yo he visto como que la fotografía como que tiene su lugar aparte, como un medio de arte. O sea, como que donde hay cuadros no hay tanta fotografía, o la fotografía está en su lado y el arte está en otro lado. Como tú como principalmente un fotógrafo, ¿cómo tú ves la fotografía en comparación, digamos, a cualquier pintura, o a una pintura de arte similar, realista, o en general, a la pintura en general? ¿Cómo tú ves la fotografía? O sea, lo primero es que, bueno, esa exposición era solamente de fotografía y video, por lo que la mayoría de los participantes eran fotógrafos o artistas visuales, Ujú, que siempre suelen participar. Entonces, por ejemplo, en la Bienal de Artes Visuales se ha visto mucho, por ejemplo, el tema de fotografías generadas por IA. ah, sí, también. Entonces, ahí es donde entra el tema, como que vamos a darle entrada a esto que no está, o sea, no es humano per se, y vamos a ponerlo al lado de un cuadros que tiene un proceso Ujú. y vamos a opacar como que a los fotógrafos. O sea, yo siento que en los museos y más, por ejemplo, en la Bienal de Artes Visuales, se debería dar más cabida, por ejemplo, a la fotografía. Y, y como que priorizar más ese arte, porque la gente dice, no, eso tú le estás tirando fotos a lo que, A lo que a hay, lo que hay, exactamente. pero que hay un proceso, o sea, aunque sea fotografía de calle, que sea, o al menos la que yo hago, que es fotografía de calle, que sea de lo que hay ahí en ese momento, hay un trabajo, digamos, el, atrás en el subconsciente de yo identificar esa situación que esté pasando para yo poderla documentar y capturar esa esencia de la mejor manera posible. Claro, y incluso si tú no tuvieras esa habilidad que tú tienes, probablemente tú hubieras perdido esa oportunidad o lo hubiera incluso dañado la oportunidad o incluso también el mismo momento lo hubiera capturado de una manera que no se interpretaría de la manera que uno quisiera. Por ejemplo, no me acuerdo ahora de cómo se llama esa fotografía, pero hay una fotografía dominicana muy famosa que es durante la invasión norteamericana, que hay un señor que está Ah, sí, como así y hay un soldado. un soldado. O sea, la fotografía se puede ver muy plana y se puede ver como una fotografía muy sencilla, que al final puede ser que lo sea, pero el hecho de que la persona lo tomó hasta de la misma ubicación que lo hizo, probablemente tuvo un proceso de decisión de poder hacerlo y de poder saber que esto es un momento importante que merecía ser capturado. Entonces, la fotografía a mí siempre me genera como un conflicto, porque yo entiendo que la fotografía debería de estar al mismo nivel de que está un cuadro. Los mismos espacios donde hay cuadros deberían de Sí, haber porque hay fotografía. un proceso creativo. Incluso ni siquiera la fotografía en sí de calle solamente, porque esa es la que generalmente yo veo. O sea, hay personas que arman o sea, O sea, arman un set para hacerte una foto. entonces eso es lo mismo básicamente que una pintura. Hay un fotógrafo, no, o sea, él se llama Matt Wilson, no sé si es Matt Wilson, que sería el nombre de él como tal. Pero que hay un fotógrafo que él arma situaciones. Ok. Y es como si fuera una película, loco. O sea, él tiene actores, él le paga actores para que estén en su fotografía. O Y sea, como que él hace una escena, él arma una escena él como arma si una fuera una escena como si película fuera y él una película hace un estilo de esa escena. de esa escena. O sea, Ah, interesante y solamente es para la esa. fotografía. Y él ni siquiera toma la foto como tal, él es como un director de arte, por así decirlo. O sea, Ok, porque él nada más dice, tírenla. Perfecto. está interesante, voy a buscar eso. Ok, entonces, moviéndonos un poco más a otro lado, siguiendo hablando de arte, pero ya dejando la fotografía de lado. El señor aquí, Ricardo y yo, estamos incursionando recientemente en algo muy diferente y algo muy loco, que es intentar hacer stand-up.
Yo particularmente veo el stand-up como una forma de arte, sí, una forma de arte Es que lo es. muy primitiva, voy a utilizar ese término para no ser, no me recuerdo cómo se dice esa palabra, derogatory en español, eso mismo, eh, despectivo con la forma, porque es literalmente hablar, pero conlleva un proceso muy grande. Entonces, quisiéramos que habláramos, aprovecháramos un momento, como dos gente que está intentando esta vaina, de que primero tú me digas por qué tú te atreviste a empezar a hacer stand-up o intentar hacer stand-up. Involucra de Yabra, loco. Tal cual. O sea, es que, o sea, una de las razones por la que yo he seguido como que haciendo, o sea, he seguido subiéndome a los open mics después de mi primer open mic, es porque yo me di cuenta de que yo tengo una oportunidad grandísima de contar la cosa que yo no me atrevo a decir en una conversación eh, personal que tengamos tú y yo. Ok, Entonces, es como que eso, tú tienes la sensación de que tú tienes la validación, o sea, las risas son como que la validación del público a eso que tú piensas. Esa sensación de validación realmente es bastante, se siente bastante bien. claro, se siente extremadamente bien. Tú sientes, o sea, ahora mismo, al menos en mi caso, yo puedo decir, como yo soy, trabajo en algo en todos los sentidos del arte, suelo utilizar solamente la etiqueta de creativo porque yo edito videos, grabo videos, tal vez escribo videos. Para mí el stand-up es una forma de expresión diferente, pero entiendo que contigo es algo un poco distinto porque, o sea, tú haces, ¿cómo? O sea, por ejemplo, la historia del Batman, tú lo transformaste en un chiste. Yo recuerdo que la primera vez que nos subimos, tú lo habías mencionado y creo que lo hiciste 2 o 3 veces más. Pero tú, aparte de ese sentido digamos, de validación, a la hora de tú estar ahí arriba, de decir o barbaridades o cosas que no son barbaridades, ¿qué otra cosa tú sientes que tú ganas con el hecho de intentar hacer stand-up? Yo digo que, o sea, me autoconocimiento, o sea, yo me... Tú estás diciendo que el stand-up es una terapia. Sí. No, me sirve como terapia. Sorpresa Ok, para todo, yo siento que para todo lo es como que tú podés hablar de algo que tú no te atreves a hablarlo como que personal, que te da como que mucha vergüenza como que hablarlo personal con alguien, pero sí para hablarlo delante de de más gente en más un gente escenario. en un Yo, escenario. yo creo que, o sea, yo no sé si yo intentando ser contracorriente, pero yo me opongo mucho al hecho de llamar al stand-up una forma de terapia. Yo entiendo que o sea, sí, pero no. En el sentido de que, no me acuerdo ahora mismo qué fue, pero creo que fue en una clase de ética que me mencionaban, estaban hablando de cómo ciertos pensamientos cobran más fuerza cuando tú lo dices en voz alta. Entonces yo entiendo que el stand-up es más algo que evoca ese sentimiento de que los pensamientos tú lo estás diciendo en voz alta y por lo tanto o cobran más peso o te ayudan a poder mejorar. O sea, si tú tienes un problema, generalmente se le hace más fácil solucionar ese problema cuando uno lo vocaliza, a más cuando uno simplemente lo internaliza. Como que el proceso de tú arreglar algo es tú decirlo en voz alta. Y yo entiendo más que el stand-up es en esa parte, pero me gustaría hacer un episodio con Elías hablando más de eso, que él probablemente me sepa responder más a profundo lo que yo quisiera decir. Pero nada, entonces quisiera, ok, estamos bregando con stand-up, estamos bregando con fotografía, estamos bregando con stand-up. Tú estudias arquitectura. ¿Cómo tú sientes que tú puedes mezclar al menos mezclar la fotografía que tú haces con la parte de la arquitectura? ¿Y tú tienes planes de realmente hacer una casa más para adelante? ¿Tú quieres estudiar diseño, de diseño arquitectónico? No sé, ¿cómo esa parte? Loco, es difícil porque o sea, al menos con la fotografía de arquitectura, hay fotografía de arquitectura, hay gente que vive de la fotografía de arquitectura y hay mercado Claro, por para eso. supuesto. Pero ya pasar de eso, de fotografía de arquitectura al stand-up, hay como 2 hectáreas de De vaina, distancia. sí. Entonces, aún yo estoy como que buscando la manera de que la gente
me identifique como que por lado. O sea, estoy buscando una forma de que, o sea, no solamente vamos a quitar arquitectura, vamos a dejar fotografía. Ujú. Trata de que, ok, él hace fotografía, pero también está iniciando en esto del stand-up. A la gente le choca, como que, o sea, como que, tú eres fotógrafo, pero estaba subido en una tarima el domingo pasado. Como Ajá. que no Hay le, una cua- concordancia, es- concordancia. no le cuaja eso. Entonces, es algo que yo aún, o sea, lo estábamos hablando nosotros, será yo como que empezase contenido de hablar sobre la fotografía, de la experiencia, como estoy hablando ahora mismo, para que la gente me identifique a mí como Ujú. persona, porque a todo esto yo no suelo subir como que videos o fotos mías personales a mi Instagram. Siempre yo estoy como que detrás del lente. Entonces tocará como que estar frente del lente para que la gente le ponga cara al fotógrafo que hace las fotos. Yo no entiendo, o sea, que por esa vía es algo más así. Es un asunto de tú puedes empoderar muchísimo más tu fotografía con el hecho de que tú hagas stand-up. Como el chiste que hiciste de lo de Batman. O sea, eso perfectamente, seguramente hay más situaciones de ese estilo que tú podrías aprovechar y hacer cosas con eso. Pero nada, ok. Ahora mismo, eh, como alguien que está, y vamos a hablar ya un poco más de stand-up, como alguien que está empezando, que realmente está intentando esta vaina, ¿qué es con lo que tú te has encontrado del stand-up que tú no te pensabas que iba a ser así? O sea, en general, como que, cuando me subí al escenario, mielquina, yo no me di cuenta que iba a ser tan fácil, iba a ser tan difícil, o no iba a funcionar esto, o no iba a funcionar aquello. ¿Cómo ha sido ese antes de y después de? A lo primero que me di cuenta es que los primeros 5 minutos que escribí, cuando lo dije en tarima, se redujeron a 3. Y pasa siempre, porque no es lo mismo yo. Bueno, otra de las cosas fue yo no, o sea, yo no pensaba que los comediantes escribían los chistes palabra por. Hay algunos que sí, hay algunos que no, que escriben los chistes como que palabra por palabra. Ujú. Y eso fue algo que me chocó porque, o sea, todas las cosas que se dicen, barbaridades o no, o sea, están pensadas minuciosamente para que dé risa. Ujú. Y, o sea, el timing, la forma en que tú lo dices, son cosas que Hay una arquitectura, se pudiera decir así. O sea, hay una estructura, hay una estructura, estructura, hay una sí. estructura para tú hacer un chiste. Entonces, esas son de las cosas que antes yo no sabía, que después que tengo varias tarimas arriba, ya sé, y que aún me siguen chocando, porque como que siempre, cada vez que escribimos algo nuevo, es como que, o sea, ¿cómo yo puedo hacer que esto funcione? Es algo pila de complicado porque, o sea, yo me he dado cuenta de eso, de lo mismo que tú estás mencionando, y más en el hecho de que la estructura, o sea, como que yo veo como falla mucho cuando o sea, yo usualmente mi proceso para escribir algo ahora mismo que yo voy a decir en tarima es, yo estoy en una situación, me pasa algo, digo, esto podría ser un chiste y lo escribo. Entonces me doy cuenta de que cuando lo escribo e intento desarrollarlo, lo que hay es ni siquiera la premisa de ese chiste. O sea, no hay nada. O sea, como que un chiste es esto y yo nada más tengo esto. Entonces eso es algo súper importante de que es muchísimo más largo de lo que uno piensa. Yo creo que eso que tú dijiste básicamente busca eso mismo, que lo que uno dice encima de la tarima tiene que ser muchísimo más largo de lo que uno espera. Y otra cosa, sumándole lo que tú dices, es la presencia. Al menos a mí lo que más me chocó es lo importante que es el hecho de tú realmente estar en la tarima. O sea, cómo tú te mueves encima de la tarima, que tú tan cerca estás del público encima de la tarima, que tan cerca está el público en sí de ti. O sea, como si el público está más lejos de ti, entonces tú tienes que acercarte tú mismo más y como que tu performance tiene que ser muchísimo más elevado para que pueda llegar a la A audiencia. mí me pasa algo que, o sea, estoy trabajando como que para que me pase menos, que miro para abajo cada vez que me pongo nervioso. Entonces,
cuando no tengo esa conexión visual, aunque yo no vea el público, siempre yo creo que es importante tú tener la mirada alto, Ujú. porque o sea, aunque tú no sientes Tú esa comunicas. conexión, tú le comunicas al público, hey, ¿qué es lo que yo estoy aquí y lo estoy mirando a ustedes, aunque no lo esté mirando? Y el público te mira a ti, tú tienes esa presencia que tú dices que se necesita tener para tú estar en tarima. También es una cuestión de que se te entienda lo que, o sea, vocalizar y que se te entienda lo que tú dices. Porque de nada, o sea, tú puedes tener el mejor chiste del mundo, o sea, súper estructurado, eh, o sea, con toda la de la ley, y si tú no expresas, o sea, si tú no te expresas, si tú no tienes esa presencia, tú al final no vas a comunicar eso que tú tanto quieres decir. Ujú. O sea, es súper, en verdad, el stand-up ha sido un reto súper interesante por ese mismo hecho. Yo entiendo que incluso me ha ayudado a ganar un poco de confianza porque es necesario. Tú no puedes tener miedo encima de un Y no, escenario. o sea, lo que me ha ayudado es a no mostrar debilidad. O sea, eso es muy importante, como que si tú le muestras debilidad al público, que eso es algo como que es muy recurrente en uno que está comenzando, como que uno se pone nervioso, Ujú. empieza como que a hacer bombardeo de chistes, como que, déjame intentar por este lado, por este lado, Sí. por este lado. Eh, 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 Ahí como que se tú mostrando la debilidad al público, tú lo pides. Esa es una de las formas de tú perderlo. Y al no mostrarle, o sea, eso me ha ayudado como que en la vida real, como que al no mostrarle debilidad a la gente, como que, hey, ¿qué es lo que yo estoy aquí? Como que tener más presencia a nivel, como que en relaciones interpersonales. Eso me ha ayudado bastante, como que el stand-up, que al final, aunque tú digas que no, sirve como terapia. O sea, no es que nos sirve, que no es que nos sirva como terapia, es el hecho de la forma de terapéutica que se puede utilizar. O sea, como que decir, como que, ok, no voy a explicar, o sea, diache, tú no estabas en ese momento, pero ok, tú subiste a una tarima y decir todos los problemas de tu vida que tú tienes y pensar que porque en algo ya tú has asumido que algo de esa parte es gracioso, no hace que tu situación sea graciosa. O sea, como que Pero ahí está subiste 5 minutos a tararear una vaina, no, eso no se vuelve gracioso. Ahora, si tú sabes, lo terapéutico es, para mí, es lo que pasa antes de tú subirte a la tarima y escribir y encontrar y desarrollar esa situación que a ti te no, sí, pasó de una eso forma que es. sea graciosa y que tú mismo tengas como un momento de, mielquina, ya yo solucioné este problema. Pero si tú te subes y tú dices, no tengo novia, es como que, ok, pero ¿por qué tú no tienes novia? Es como que más lo que pasa antes de. Es como, o sea, para mí los chistes O sea, son lo terapéutico es escribir. O sea, escribir. lo mío lo terapéutico es yo poder escribir, darle solución a los Ajá, problemas que yo estoy planteando. exactamente. Y luego cuando tú lo evocas, cuando tú lo dices, lo vociferiza, o lo dices encima de la tarima, ahí como que tú tienes una solución de qué realmente funciona, de eso que mismo que tú dijiste. Porque yo, no, al menos a mí particularmente me ha pasado en situaciones que yo escribo cosas y yo digo, oh, esto es gracioso. Pero entonces lo que fue gracioso fue lo que yo dije más para adelante. Y yo estaba como que, oh, y eso es lo que da risa. Pero yo pensaba que era esto lo que daba risa. Y es lo mismo que pasa con la vida en general y los problemas que uno tiene. A veces uno cree que el problema es una cosa y es otra. Como, Y a veces no hay problema. o a veces exactamente no es un problema, eres tú que te estás haciendo un yun yun en tu cabeza. Pero hablando justamente de presencia, ya que estamos como que de cierta forma acercándonos a esa parte, eh, yo quisiera saber, ok, ya tú estás haciendo todo esto y ya más o menos hablamos de todo, la fotografía, la arquitectura. ¿Cuál tú entiendes que ahora que se está acabando el año y que yo entiendo que yo voy a subir esto antes de que se acabe el año, Esperemos, esperemos, esperemos. ¿qué tú estás, con todos estos planes y toda esta cosa que tú estás haciendo ahora, qué es lo que tú crees que tú vas a hacer el año que viene? O sea, ¿cuáles son las mejoras del año que viene en fotografía y en cosas? No hablamos de equipos, de equipamiento y nada de eso, pero tú puedes incluir eso por ahí. Bueno, o sea, a nivel de fotografía, eh, planeo hacer algo el próximo año con la parte, con el alter ego que me había creado y había abandonado por el Ujú. stand-up, que era Índigo. Entonces, tengo como que
ese proyecto de Índigo como que medio engavetado, pero que van a salir cosas bastante interesantes el próximo año. Y ya con la parte de mi persona, que es José Ricardo Fernández, que es el aspirante a comediante, sí planeo darle como que seguimiento a seguir escribiendo chistes, seguir subiendo tarima y empezar a hacer eso de tener más presencia yo en mis redes para que la gente me conozca a nivel personal y ya no se le haga Mangú en la un cabeza. mangú en la cabeza de que, oh, este tigre también hace stand-up. No, yo hago como que yo hablo de las cosas mías que me pasan, por así decirlo. Ok, entonces hablando justamente de redes sociales y para concluir este episodio de Phil Curtis, que entiendo que fue muy interesante, bloguea en esta cámara tus redes sociales y dile a la gente dónde te puedes seguir y qué es lo próximo que tú tienes. Ok, me pueden seguir en Instagram como José Ricardo Fedes, FDEZ. Y también me pueden seguir en la del alter ego 404 Índigo. O sea, tengo como que esas dos, una para el stand-up y alguna fotografía que van a ir cambiando y otra para el proyecto, digamos, de arte visual personal. Ya tu cosa, tu vaina, o sea, tu exposición no está físicamente, ¿no? No, Ok, pues entonces nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver Phil Curtis y nos vemos en un próximo episodio. ¡Acción!